La astronomía es una ciencia que estudia los astros, ¿no? Se estudia todo lo que tiene que ver con los astros, con el universo, y ha avanzado mucho en los últimos tiempos, y se siguen diciendo muchas cosas acerca del universo. No se llega a conocer exactamente cómo es y qué naturaleza tiene el universo. Se decía que no tenía fin, que era infinito. Luego se dijo que tenía un límite, que el universo terminaba en algún lugar. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hay más allá de eso, no? Después se dijo que el universo era curvo. No sabemos cómo, en qué sentido, pero decían que era curvo. Y más recientemente se ha dicho que hay una infinidad de universos, que este es solamente uno de una infinidad de universos. Pero eso lo único que nos hace ver es que el hombre no sabe, no entiende, no puede conocer esta obra del universo. Y este argumento es el que usa Dios con su pueblo, pues desde tiempo muy antiguo. Aquí en Isaías 40, vamos a Isaías 40. Hemos hablado de este capítulo algunas veces anteriores. Y aquí en los versículos 21 a 31 vamos a ver cómo Dios usa esto con su pueblo, que no es solamente su pueblo de esa época, sino el pueblo de ahora, que a pesar de avances en la ciencia y en muchas cosas, sigue estando exactamente en la misma condición respecto a entender siquiera la grandeza del universo, y mucho menos la grandeza de quien creó a este universo. Pues vamos a leer Isaías 40, los versículos 21 a 31. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar. Señor, pues te damos muchas gracias por tu poder, por tu sabiduría, por tu gloria, por quién eres tú, Señor, por todo lo que tú has hecho, todo lo que nos rodea, lo que somos nosotros, que también nos creaste, todas esas maravillas que vemos y que sin embargo queremos vivir al margen de quien nos creó. Queremos ignorarte, queremos vivir como nosotros queremos. Ayúdanos, Padre, usa tu palabra, usa tu espíritu en nosotros, cámbianos, cambia nuestro corazón perverso, nuestro corazón que nos engaña, y que podamos confiar y esperar solamente en ti para todo, Señor, que eres nuestra única esperanza. Si realmente lo pensamos, no hay otra cosa en que confiar, y te damos gracias porque podemos confiar en nuestro Dios, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, lo pedimos en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Bueno, Isaías dio la profecía de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia a causa de su pecado, del creciente pecado de Israel. Inmediatamente después de dar esta profecía, dio otra profecía de gran consuelo, porque es acerca del regreso de los que fueron llevados cautivos. Y la mayor consolación no es por ese regreso, sino es porque su pecado ha sido perdonado. Y como su pecado ha sido perdonado, es que regresan a su tierra. Hay una garantía de que todas las promesas que Dios hace a su pueblo se cumplen. Todo lo demás pasa, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dice el versículo 8 de este capítulo. Dios mismo es el pastor que cuida y alimenta su rebaño y lleva los corderos en sus brazos. Dice también este capítulo en el versículo 11. Para los judíos del tiempo de Isaías, que serían deportados sus descendientes cerca de 200 años después de la profecía, y para los judíos que ya estaban viviendo esta deportación en el exilio, estaban en Babilonia como esclavos, los tiempos y las circunstancias eran difíciles y podían tener dudas si todo terminaría bien, como el profeta decía. Las mismas dudas podemos tener nosotros, que somos el pueblo de Dios en este tiempo. Si vemos nuestra propia situación, a veces difícil, pero la profecía nos aclara a todos que Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Él puede salvar a su pueblo y cumplir todas sus promesas. Se nos llama a reflexionar con una serie de preguntas en los versículos anteriores. ¿Quién midió las aguas en la palma de su mano? Se nos recuerda que ante Él las naciones son como una gota de agua en una cubeta. ¿Con quién o con qué podemos compararlo? Es imposible que siquiera
pudiéramos pensar que podemos hacer una imagen de Él. Se habla de cómo hacen los ídolos con plata, con oro, los pobres con madera, pero aunque sea una imagen física, puede ser una imagen mental, puede ser algo o alguien basado en la ciencia o en la filosofía o en nosotros mismos. Pero en lo que confiemos que no sea Dios es solo un ídolo. Adorar es confiar. Adoramos a Dios solo cuando Él es la fuente de nuestra seguridad y de nuestra satisfacción. Si confiamos o esperamos en algo más, estamos adorando a ese algo, a un ídolo. En esos versículos que siguen, los que leímos, son un llamado para los que saben que sus descendientes van a ser exiliados, para los que están viviendo ya en el exilio, viviendo en la humillación y la esclavitud, y para los que estamos en un viaje a través de un desierto de regreso a nuestra verdadera patria. Es un llamado para que todos esperemos en Dios, que es poderoso y que tiene la voluntad de redimirnos. En un momento dado, todos los hombres hemos confiado en algo o en alguien que no es Dios. Hemos confiado para alcanzar nuestros objetivos, sea el éxito, la riqueza, la felicidad, la seguridad, la sabiduría o la eternidad. Todos de una manera u otra somos idólatras. Si no confiamos en Dios, confiamos en algo más, y sea lo que sea, es un ídolo, ya sea para lograr cosas materiales, cosas mentales o cosas espirituales. Entonces se nos habló de cómo se hacen los ídolos. Dice que son una imagen que puede ser física o una imagen mental. Y se nos dice de la locura que es confiar en estas cosas. También lo leíamos aquí en la lectura de Isaías, cómo alguien usa un pedazo de madera para calentarse y de lo que sobra hace un ídolo y no ve nada malo en eso. Los israelitas confiaban en que ellos eran el pueblo de Dios, confiaban en que tenían el templo, y entonces pensaban que por eso Dios los tenía que proteger. En el tiempo de Isaías había idolatría entre el pueblo, y esa idolatría fue aumentando conforme pasaba el tiempo, hasta que llegó el tiempo de la deportación, cuando había una idolatría común, muy grande. Y eso venía por las cosas que ellos codiciaban de la forma de vida de otras naciones. Entonces ellos tenían su Dios, tenían el templo. Además de Jehová, tenían otros dioses en los que confiaban para obtener protección, para obtener riqueza. Son como los que confiamos en Dios, pero también en algo más, en nuestras posesiones, en lo que tenemos, en nuestras habilidades, o en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría. Con las profecías del destierro y del regreso, Isaías los llama a confiar solo en Dios. Usa una frase, a esperar solo en Dios. Para nosotros que sabemos que estas profecías se cumplieron las dos al pie de la letra, tenemos ese mismo llamado. Lo primero es confiar en la soberanía de Dios. Confiar en la soberanía. Dice el versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído?
¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Se hacen 4 preguntas a los idólatras. ¿No saben? ¿No han oído? Claro que saben, lo saben por la Escritura, por los profetas, por su historia. ¿Que su conducta es el resultado de la ignorancia? No, ellos sabían de la existencia y de la majestad de Dios, lo habían oído, y especialmente los judíos, pero no solo ellos. En nuestra cultura, la mayoría de las personas sabe y ha oído, sin embargo, en la práctica tienen ídolos. Tal vez ni siquiera se dan cuenta, pero su vida está consagrada a un ídolo. Lo que gobierna tu vida, a lo que tú sirves y lo que te controla, ese es tu ídolo. El que busca el poder lo controla y es capaz de dejar todo para tener poder. Sacrifica todo. El poder es su ídolo. El que busca ser aceptado, busca la aceptación. Deja lo demás para ser aceptado. Y así, la riqueza o el placer. Lo que se hace más importante para cada persona se convierte en un ídolo. El trabajo puede ser un ídolo, una persona puede ser un ídolo, la familia puede ser un ídolo. Pero el mayor ídolo que tenemos es el pecado. Por servir y adorar el pecado, estamos dispuestos a dejar todo. El trabajo, la familia y hasta a Dios. Los israelitas, cuando entraron a la tierra prometida, le dijeron a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos. Pero lo dejaron para servir al pecado. Las diferentes figuras que tomaron de los otros pueblos, con diferentes formas, diferentes nombres, que eran sus ídolos, pero solamente eran una justificación para servir a su verdadero Dios, el pecado. Y nosotros servimos a nuestro verdadero Dios y buscamos justificaciones de muchas maneras. Hay un principio, dice: ¿no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? La tierra se fundó, empezó en un momento, en el momento en que Dios creó el universo. Ahí empezó el tiempo y la historia. Antes nada era, nada existía, pero Dios es desde antes de la fundación del mundo. Estuvo activo desde antes de la creación del mundo físico. Estuvo planeando y preparando la redención. Hay un testimonio del poder y la grandeza de Dios en la creación misma. Todo hombre lo puede ver. Sin embargo, los hombres rechazan la verdad y es como un servicio que le prestan a su ídolo. Dice Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ellos saben cada paso
de la creación. Saben que Dios creó al hombre. Saben acerca del pecado que comenzó en el Edén. Y saben el lugar que el pecado ocupa en sus vidas. Saben de la rebelión del pueblo por la que tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Y saben cómo los alimentó y cómo les dio de beber durante ese tiempo. Saben que rechazaron el gobierno de Dios y prefirieron un rey como tenían todas las demás naciones. Esos reyes que se corrompieron, esos reyes que les fallaron, son la causa de su destierro. Claro que lo saben, pero necesitan recordarlo porque viven como si no lo supieran. La profecía de la deportación a los que todavía están en su tierra y la profecía del regreso a los que estaban esclavizados les hace pensar que su vida no tiene esperanza. Pero necesitan recordar que ya antes habían estado en esa situación. Ya habían estado esclavizados en Egipto por muchos años y Dios los libró. Y si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Si dependieran de su fuerza, serían esclavos para siempre. Pero no dependen de ellos mismos, sino del poder de Dios, igual que nosotros, que si ahora estamos esclavizados por el pecado, Dios nos puede liberar como ya lo hizo. Dice el versículo 22: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él está sentado como un juez, como el Rey Supremo en su trono, en lo más alto de la bóveda de los cielos. Desde ahí observa toda la tierra que queda debajo de sus pies y ve a los habitantes que son como langostas, como insectos. Son muy numerosos, pueden ser fuertes, pero ante Dios no son nada. Los cielos son como un toldo con el que los habitantes de Oriente cubrían sus patios para protegerse del calor. Ven así un patio que había en el centro de sus casas. Pero este toldo, los cielos, es una imagen de la grandeza de Dios. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Los cielos, con toda su inmensidad, son solo una parte de lo que Dios creó, nada más. Dicen los versículos 23 y 24. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Los poderosos de la tierra, los reyes, los emperadores, los gobernantes, en esta época los presidentes, todos los imperios de la antigüedad y también los de la actualidad, por más poder, riqueza y dignidad que tenga, son reducidos a nada delante de Él. Los poderosos y los gobernantes
que se oponen a Dios no representan una resistencia. Los puede despojar de su gloria, de sus honores, y puede borrar sus nombres. En pocos años ya no hay quien los recuerde. Llegar a un puesto de poder puede envanecer a una persona. Tiene control sobre gran cantidad de recursos económicos y militares. Hace leyes o reglas que afectan a millones de personas. Y muchos los buscan para tener su favor o para lograr un contrato. Pero Dios los puede dejar en la nada. Él da y quita. Nadie tiene garantizado nada. Recordamos al rey Belsasar, que estaba en una fiesta profanando las copas que habían robado del templo de los judíos con todo su poder, y esa misma noche perdió todo. Y así puede pasar con el más poderoso de la tierra. Dios es soberano sobre todo. Dios usó a Babilonia y a su rey para castigar con el exilio al pueblo que pecó contra él. A este imperio lo engrandeció en lugar de otro, en lugar de Asiria. Y Dios le dio el poder para hacer lo que él quería hacer. Luego les quitó ese poder para castigarlos a ellos y para librar a su pueblo. Otro imperio, Persia, tomó su lugar y Dios les dio a ellos el poder y por medio de su rey Ciro hizo volver a su pueblo. Dice que los poderosos son como un árbol alto, pero los que se oponen a Dios serán como si nunca hubieran existido, como si nunca hubieran sido sembrados. Su descendencia se extingue, se secan y son barridos como el viento se lleva las hojas secas. Si Dios quiere, puede hacer soplar un viento cálido y seco sobre un poderoso que verá cómo su poder y posiblemente su vida se marchitan y él muere. Después hay un desafío que se nos hace. En el versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Eso es para que nos pongamos a pensar y a reflexionar. ¿A qué podemos hacer semejante a Dios o con qué lo podemos comparar? En el versículo 18 se hace una pregunta parecida. ¿A qué harás semejante a Dios o qué imagen le harás? Es ridículo pensar que un pedazo de plata, oro o de madera que se le ha dado forma con las manos humanas pueda compararse a Dios. Tampoco una imagen producto de la mente humana. Nada puede compararse a Dios. Y estas preguntas tienen una respuesta para los que oyen o para los que leemos al profeta. Es una respuesta que ya sabemos. Unos ven un futuro negro cuando sean esclavos. Otros ven ese futuro como presente y ya son esclavos, que están sufriendo por muchos años dura servidumbre y pueden estar tentados a olvidarse de las promesas de Dios, a dudar y a preguntarse si serán verdad, si Dios en verdad existe. Si Dios existe, ¿por qué no hace algo? ¿Le falta poder? ¿O no puede? ¿O no quiere hacerlo? ¿Nos ha abandonado?
se ha olvidado de su pacto, de sus promesas. Seremos esclavos para siempre. Hay esperanza. Y así nosotros podemos pensar que nuestra vida no es lo que queremos y hacernos estas mismas preguntas. Pero al final de la pregunta, esa pregunta que los desafía a encontrar de alguna manera algo que se le pueda parecer o compararse a Dios, ahí está la respuesta. Dice el santo. Santo y el Santo de Israel son títulos exclusivos de Dios, exclusivos de Jehová. A Dios lo distingue su santidad. Solo tú eres santo, dice Apocalipsis 15:4. Solo tú eres santo. No podemos ni siquiera entender lo que significa la santidad de Dios, pero hay dos aspectos que nos pueden ayudar. La primera es su separación. Dios está separado de la creación, es algo aparte, totalmente aparte de todo lo creado. Él es único, no puede haber otro como Él, empezando porque Él no tuvo principio, y no puede haber otro como Él porque para hacerlo tendría que ser creado. Todo lo demás es creado. Ni siquiera Dios puede hacer a alguien como Él. Nadie debe de confundir al Creador con lo creado, como hacen los que adoran a los astros o a seres mitológicos, animales, árboles, ídolos o cualquier otra cosa real o imaginaria. Nadie debe de poner en el lugar del santo a sus ideas o a sus deseos. Las cosas santas son santas porque Dios las aparta del ordinario para cumplir con algún propósito santo. El tabernáculo, el mobiliario que había en él, el templo, los sacerdotes, los vestidos de los sacerdotes, las ofrendas y su pueblo son santos porque están asociados a Dios, porque están apartados para Dios. No son santos en sí mismos, nadie es santo en sí mismo, no por algo que hayan hecho o porque haya algo especial en ellos. El sábado, un día, es santo porque fue apartado para Dios. El mandato a su pueblo de ser santos se refiere a que se mantengan apartados de lo que es común y ordinario en el mundo. El carácter de Dios está expresado en su santa ley y ellos, su pueblo, en este mandato de ser santos, tienen que imitar ese carácter en su manera de vivir. Y esa santidad se manifiesta en cómo tratan a los demás. Están esos mandamientos con relación al prójimo, además de los que están en relación con Dios. No dañarás a tu prójimo. En resumen, amarás a tu prójimo así como te amas a ti mismo. Pues se manifiesta con tratar con justicia a los demás y a mostrar misericordia con los que la necesitan. El segundo aspecto de la santidad de Dios es su perfección moral. Él actúa siempre con justicia. Todo lo que hace es perfectamente justo. Él siempre cumple lo que promete. Lo que dijo sin duda se hará. Él honra sus pactos. No quedará sin cumplir ni la más pequeña parte de una letra de lo que Él decretó. ¿A qué me pueden comparar? Dice el santo. Dice el versículo 26.
Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En donde quiera que se encuentre un hombre, puede voltear hacia arriba y ver cosas grandiosas. El sol, las nubes, el cielo y su inmensidad, si es de día, las estrellas, tal vez los planetas, la luna, si es de noche. Y dice, volteen hacia arriba, miren quién creó estas cosas. La religión de Babilonia adoraba a los astros. De ahí de esa religión viene la astrología. Pero vean, con toda su grandeza, estos astros no son dioses, sino una pequeña parte de la creación de Dios. Él tiene control absoluto de los cuerpos celestes. La fuerza de este argumento es mayor ahora con todos los avances de la astronomía. Nos damos mayor cuenta de la inmensidad del universo, que nos habla de una grandeza aún mayor del que lo creó, de un poder para poder crear todo esto. ¿Quién lo creó? ¿Quién creó todo esto? Ahí cada cuerpo celeste guarda su lugar como un ejército bien ordenado. Nosotros no podemos ni siquiera contar el número de estrellas. Hay datos, dicen, aproximados, pero nadie sabe el número de las estrellas. Pero Él las tiene contadas, las conoce a todas por su nombre. Nosotros muchas veces no recordamos los nombres de las personas que conocemos, pero ninguna estrella sale de su control. Cada una está contada, sabe su nombre, y Él es demasiado poderoso para permitir que salga de lo que Él ha decretado. La mayor bendición es conocer al que hizo todo. Hay una duda que tiene el pueblo, y hay una duda que podemos tener nosotros. El versículo 27 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Esta pregunta es una reprensión a la falta de confianza en Dios de su pueblo. Dios no solo conoce y llama por su nombre a los astros del universo, a cada estrella, a cada planeta, a cada asteroide, a su pueblo elegido también lo conoce, lo llama por su nombre. Él conoce a todos los pueblos de la tierra. Más que eso, conoce a cada persona que ha vivido y que vivirá, y sabe todo, cada detalle de lo que ha hecho. Lo que estaba pensando Israel y lo que a veces pensamos nosotros es: mi camino está escondido de Dios. Dios no ve lo que me pasa, no ve lo que hago, no se da cuenta de mi sufrimiento. Pero ¿cómo podría ser cierto que quien sigue a todos los cuerpos celestiales perdiera de vista a su propio pueblo con que tiene un pacto? Decía Israel: de Dios pasó mi juicio. Creen que Dios los está tratando de una forma injusta, que se ha olvidado de ellos y que está permitiendo que sean tratados como esclavos de una manera injusta. Pero eso es imposible. Está fuera del carácter de Dios.
santidad hace que siempre actúe con justicia. Lo que pasa siempre es justo. Ellos, como nosotros, solo ven lo que les conviene. Han olvidado sus pecados y los pecados de sus padres, que son los que los tienen en esa situación. En lo que está pasando hay un propósito de corrección, hay un propósito de purificar y santificar al pueblo, pero ellos solo ven el presente y dudan y desconfían. No les gusta lo que están viviendo. Lo que quieren es que Dios esté a su servicio, complaciéndolos en lo que piden. Y todos nosotros queremos que la vida sea como nosotros queremos. No queremos, evidentemente nadie quiere sufrir, a nadie le gusta, si fuera posible, trabajar. Y quieren que Dios sea alguien que les dé todo lo que ellos quieren. Y si no lo hace, pues porque Dios no existe o no les hace caso. Entonces, quieren buscar apoyo en algo o en alguien que les dé lo que quieren. Buscan un ídolo en quien poner su confianza. Muchas veces ese ídolo somos nosotros mismos, que si Dios no me da lo que quiero, pues yo lo voy a obtener de alguna otra manera. Hay una expresión que dice: la duda ofende. Y es verdad. Si alguien duda de tu honestidad, te sientes ofendido, sobre todo cuando nunca ha habido un motivo para que duden. Siempre has sido honesto, no hay ninguna razón. Pero si dudan, pues te ofendes. Viendo la creación, la obra de Dios, es una ofensa muy grande dudar de Él. Pero es lo que hacía Israel y es lo que hacemos nosotros con nuestra incredulidad. La incredulidad es un pecado grave. Es el origen de la idolatría, al buscar algo más en que confiar que no sea Dios, o algo que obtener y disfrutar aparte de Dios, porque es el origen entonces de todos los demás pecados. El pecado entró en el mundo por incredulidad. Adán y Eva dudaron de lo que Dios había dicho, dudaron del carácter de Dios, de quién era, y buscando lo que era mejor para ellos, algo que era mejor que lo que tenían, pecaron, y lo que tenían era el paraíso. Cuando pensamos: ay de mí, estoy pasando muchas penas y dificultades, debe haber algo que me sirva para no tener esta pena, voy a buscar en algo, en el alcohol, una droga, fiestas, placer, cualquier cosa, porque a mí Dios no me sirve. Yo quiero una vida mejor, una vida de libertad, en la que yo haga lo que yo quiero. Yo sé lo que es mejor para mí, no importa lo que Dios diga. Estamos pecando gravemente. Nuestro egoísmo nos pone a nosotros y a nuestros deseos en primer lugar. Y lo que queremos es tener un Dios que esté a nuestro servicio, que nos dé lo que necesitamos y lo que deseamos. No queremos a un Dios santo. Entonces, negamos su existencia, negamos su carácter. Decimos: Dios no puede ser así. Si Él hace eso, es que no es justo.
y lo sustituimos por un Dios a nuestra medida y decimos, yo creo esto y así debe ser, y háganle como quieran, incluso tú, Dios verdadero. La duda contra la palabra de Dios solo muestra en el exterior lo que hay en el corazón. Dudamos de lo que Dios ha dicho, que es lo que tenemos escrito en su palabra, cuando queremos pecar, cuando queremos desobedecer en algo que sabemos que está mal, pero que de todos modos lo queremos. Y nuestra excusa y justificación es esa incredulidad. Para no tener que obedecer, decimos, eso no lo puedo creer. Si encontramos algo de lo que nos convencemos de que no puede ser verdad, entonces ya podemos poner en duda todo lo demás. ¿Será verdad que esto es pecado? ¿En verdad no debo hacer aquello? ¿En verdad hay un juicio? ¿Será verdad el infierno? Lo que muchos hacen es dudar de la creación. Esto es lo más fácil. Nadie estuvo ahí y piden que se les demuestre de una manera objetiva y científica que las cosas pasaron como la Biblia dice. Lo que Dios dice acerca de la creación. Pero no se necesitan más pruebas. Lo único que tienes que hacer es voltar hacia arriba y ver quién creó estas cosas. Pero por más que trates de razonar para convencerte de que puedes vivir como quieras sin consecuencias, tu camino está a la vista de Dios. No ha escapado del camino de la vista de Dios. Dice el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Estas preguntas te recuerdan lo que ya sabes. Dios es eterno. Él es desde antes del principio y será después del fin. Creó los términos de la tierra, desde donde no podemos ver en un horizonte hasta donde no podemos ver en la otra dirección. No importa si estamos hablando de tiempo o de espacio. Dios va más allá de nuestro entendimiento en cualquier dimensión. Así como Dios no tiene límite en cuanto a tiempo y espacio, tampoco tiene fin en cuanto a su energía. El sol brilla hoy igual que hace 1000 años, pero un día el sol se va a consumir y dejará de brillar. Pero Dios, que está ahí desde antes, desde mucho antes de que existiera el sol, y que estará después de que el sol se extinga, no se fatiga ni se cansa. Su energía es la misma por siempre y para siempre. Él está más allá de nuestra capacidad para entenderlo. No podemos entender su naturaleza eterna. Ninguno de nosotros puede entender la eternidad. No podemos concebir algo que no tuvo principio. Siempre nos preguntaremos, ¿y antes? ¿Y antes? ¿Y antes? Y esperamos llegar a un principio, pero en Dios no lo hay. No podemos entender su obra de la creación, que va mucho más allá de lo que podemos alcanzar a ver aún con la ayuda de telescopios, de estaciones espaciales. No podemos entender su energía infinita, como no podemos entender lo infinito de su amor, su misericordia y su justicia
que nos salva a pesar de nuestra rebeldía. Sin embargo, no está más allá de nuestro conocimiento. Podemos conocer a Dios porque Él se ha dado a conocer. Se ha revelado a sí mismo en su palabra y podemos conocerlo. Pero si dudamos o negamos su palabra, estamos cerrando la puerta a conocerlo. Podemos conocerlo solo por lo que Él nos dice, pero no podemos entender todo de Él, así como no podemos entender el universo que Él creó. Ante todos estos poderosos argumentos, la solución para la duda y para el desaliento es esperar en Jehová. Dicen los versículos 29 a 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no se cansa, pero sí puede dar fuerzas al cansado. Los arrogantes, los que confían en ellos mismos y se creen fuertes, serán dejados en su pecado. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan lo que no conviene. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero los que reconocen su necesidad, los humildes, los que se cansan, los que se arrodillan y reconocen su necesidad de ayuda de Dios, serán llevados en los brazos como los lleva su pastor, serán fortalecidos. Un niño pequeño se cansa, muchas veces se queda dormido en cualquier parte. Una persona mayor también se cansa pronto. Parece que los jóvenes son los que más aguantan, tienen más energía, y sin embargo se fatigan y después de mucho esfuerzo también caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar significa esperar su ayuda, es decir, confiar en Él, poner nuestra confianza en Él. La fe centrada en Dios, el majestuoso Creador y sustentador del universo, es la mayor consolación que puede tener el pueblo de Dios. Así termina el mensaje de consolación que empezó en el versículo 1 de este capítulo, cuando decía: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Los que confían en Dios, los que creen en lo que Él ha dicho, tendrán nuevas fuerzas. Los que serán deportados y los que están sufriendo por un largo y penoso cautiverio, sin que vieran la manera como podía terminar, y los que hoy están en tribulación, en enfermedad, en carencias y dificultades, los que se sienten débiles, culpables o indefensos, y los que están desanimados, deben esperar en Dios, buscar su ayuda y esperar su liberación. No significa quedarse con los brazos cruzados sin un esfuerzo personal. Significa que nuestra confianza y esperanza están en Él. El agricultor que esperara que Dios arara y sembrara sus campos, no solo pues pecaría de necedad, quedaría decepcionado. Así el hombre que espera que Dios lo salve, pero no usa los medios de gracia que Él dio. Los que confían fortalecerán su fe,
podrán luchar contra sus enemigos espirituales, podrán vencer el pecado y superar las pruebas y tribulaciones, de las que hay muchas en esta vida, y seguirán avanzando hacia la eternidad. Correrán, incluso volarán, extendiendo sus alas hacia Dios, y no se cansarán. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra, por este pasaje que nos habla pues de quién eres, que nos habla en quién confiamos, en quién podemos poner esa confianza a pesar de lo que estemos viviendo, porque tú no te equivocas, porque tu palabra es verdad, por lo que tú nos dices es justo, es bueno para nosotros, y nosotros queremos el pecado, queremos hacer otra cosa. Ayúdanos, Padre, que te pongamos a ti, solamente a ti, en este lugar de confianza, donde podemos refugiarnos y donde podemos encontrar las fuerzas que muchas veces pues no vemos de dónde sacar al voltear y ver lo que hay en el mundo, lo que hay en nuestra vida, pero que confiemos, esperemos en Jehová. Ayúdanos, Padre, danos fuerzas. Pedimos todo para tu gloria y por Cristo. Amén.